Y recibimos ahora al doctor en educación superior Jorge García Riart para analizar el tema que nos ocupa esta semana y que tiene que ver con las becas Itaipú Becal, y para analizar principalmente el nivel educativo de los jóvenes que acceden a estos exámenes, a la evaluación socioeconómica para llegar después a la universidad. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo para Canal Pro. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Interesante tema para evaluar cómo está la educación en el Paraguay y sobre todo la educación media, la secundaria. Así mismo, y según los datos que estuvimos conversando ya con el coordinador de Becal, también con gente del ámbito social de la Itaipú Binacional, con las personas que se encargan de la evaluación socioeconómica dentro de la Fundación Paraguaya, hubo niveles muy bajos en los exámenes matemáticas y lengua que tuvieron que rendir los jóvenes. ¿Qué análisis se puede hacer en relación a esto, Jorge, desde tu perspectiva y desde tu preparación? Bueno, mira, sí, así se ha dicho y los datos dicen que de un número de inscriptos, pocos son los que han pasado los exámenes, ¿verdad? Muy pocos. Sí. Bueno, pero mira, Omar, fuera del nivel secundario o del nivel medio, Paraguay no tiene ningún indicador o ningún sistema de evaluación de la calidad de los egresados de la educación media. Entonces, yo creo que estas pruebas que hace Itaipú o estas pruebas que se hicieron a través del programa Becal Itaipú para otorgar becas para que los jóvenes vayan a la universidad, es una prueba que nos permita a nosotros tener hoy día un panorama de cómo es la educación que recibieron los estudiantes al salir del colegio. O sea, cuál es la educación que tienen los egresados del bachillerato o de la media. Y sobre todo de los colegios oficiales. Sí. Digamos, podemos decir, es una prueba nacional que nos permite dar un indicador. En eso hay que resaltar esto porque no tenemos otra manera, no hay otras. Es como las becas de CONAREM para los estudiantes de medicina. Aquellos que quieran ingresar a la residencia médica o universitaria hacen un examen. Y entonces el CONAREM nos proporciona datos sobre la calidad del egresado de las escuelas de medicina. No tenemos otro. Es un indicador que hay hoy CONAREM, y así hoy pasan a hacer a estas becas, estos exámenes para las becas de Itaipú. Y la otra cosa que hay que decirlo con sinceridad, que nos deja como lección, es que la secundaria, o sea, la formación secundaria, lamentablemente no prepara para la universidad. O sea, está muy distanciada de la universidad. Del nivel que tendrían que tener, ¿verdad? Claro, estoy hablando de la universidad, que es solamente uno de los estadios posibles dentro del amplio espectro de la educación superior. Yo no sé si la secundaria prepara para mandos medios, si prepara para carreras técnicas, si prepara para carreras intermedias. Lo que sí sabemos hoy a partir de esto de Becal es que realmente no preparan para el campo de la universidad. Una tercera conclusión que yo quisiera aportar, Omar, en realidad son las universidades las que tienen que establecer sus criterios de selección de estudiantes y no al revés. Y son las universidades las que tienen que poner sus pisos y sus techos. O sea, tienen que definir ellas el perfil del estudiante que quieren que ingrese a su universidad y no del revés. Lo que pasa es que tampoco hacen eso. Claro. En realidad tenemos muchas universidades que inscriben alumnos, no en realidad que seleccionan alumnos. Entonces, el programa Becal con Itaipú dice, bueno, tenemos que hacer un examen, aplicar un instrumento, una metodología para poder seleccionar y enviarle los mejores a las universidades. Lamentablemente, las universidades no pueden hoy o no seleccionan o no tienen interés en seleccionar a sus propios estudiantes. Y por otro lado, quizás esto un poco más duro y más crítico, Omar, con las becas de Itaipú y con otras becas que son necesarias, yo insisto, son muy interesantes, importantes y necesarias, pero lamentablemente no son suficientes para contribuir a erradicar la desigualdad o digamos, sí, la brecha, la desigualdad. O sea, una vez más, las becas de Itaipú nos muestran
que solamente unos pocos van a poder ir a la universidad y unos muchos, por decir algo, unos cuantos más, Sí. van a quedar fuera de la universidad. Entonces, las becas son interesantes, buenas, pero no nos ayudan a superar esa brecha importante que hoy tiene el acceso a la universidad. Yo pondría esas 4 conclusiones y agregaría una más. Las becas de Itaipú, o sea, los resultados que hicieron los jóvenes para obtener una beca para ir a la universidad, nos muestra también que hay serias debilidades de la formación media, sobre todo en el sector oficial. Y después te puedo dar unos datos para argumentar bien ese tema. Sí. Muchos de los candidatos a las becas provienen del sector oficial de colegios, ¿verdad? Y ahí hay también una brecha en comparación con el sector privado o de los colegios subvencionados. Sí. Ahora, Jorge, esto tiene un efecto arrastre, es decir, aquellos que no tuvieron la formación adecuada y necesaria en el nivel primario trasladan eso al nivel medio, del nivel medio se va al universitario. Es decir, ¿habría que pensar en una reforma integral o no es tiempo de hacer eso? Bueno, mira, puede ser que haya arrastre, indudablemente, puede ser que haya arrastre, pero los esfuerzos que ha hecho el Estado paraguayo en los últimos tiempos se ha concentrado en el acceso a la educación escolar básica. La mayor parte, incluso la inversión financiera del Estado ha estado en eso, en asegurar que más niños entren al sistema básico a través Sí, del preescolar, por ejemplo, primer claro. grado, y de mantenerlos dentro del sistema para asegurar la permanencia de esto en el sistema. Es decir, hay que tener en cuenta que la educación escolar básica en Paraguay es obligatoria y gratuita. Sí. Entonces, ahí hay mucho esfuerzo del Estado. Sí necesitamos hacer una reforma profunda de la educación media, primero, segundo y tercer curso sería hoy Sí, día, ¿verdad? así mismo. Ahí sí necesitamos insumir y apostar mayores recursos para una verdadera reforma que no le ha alcanzado todavía. Sí, se siguen repitiendo en la educación media planes muy viejos ya, desactualizados, que evidentemente no contribuyen o están muy lejos de lo que la universidad espera de ellos. Yo te quiero compartir justamente al propósito una investigación que se publicó en el 2010, que hizo el Ministerio de Educación y Ciencia con el Instituto de Desarrollo, bueno, Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Entonces, ya le preguntaban entonces a los docentes sobre si el plan curricular de la educación media satisface las expectativas de los estudiantes. El 62% de los profesores decían que no es pertinente el currículum, que no satisface la expectativa, perdón, que satisface. El 62% decía que satisface, pero el 37% decía que no cumple las expectativas de los jóvenes. O sea, es un currículum poco pertinente para el futuro que tienen por delante, así para el mundo que viene delante, que es el mundo del trabajo, que es el mundo de la academia, que es el mundo de, bueno, incluso de la familia, ¿verdad? Sí. O sea, para lo que viene después, el currículum que tienen hoy los jóvenes, y decían sus profesores, el 37% decía no satisface. Y esto es del 2010. Y en relación a los datos, Jorge, sobre estos exámenes y el rendimiento que tuvieron los alumnos para acceder a una beca, en años anteriores ya hubo bajo rendimiento. El de este examen, correspondiente al periodo 2020, sí fue el nivel más bajo. ¿Influyó la pandemia y el traslado a la virtualidad de los estudiantes y los docentes? Bueno, sin duda la pandemia habrá influido y habrá agravado los datos negativos que ya teníamos del 2018. En el 2020 se publicaron los datos del SNEPE, que es un sistema, una prueba nacional de evaluación del rendimiento educativo en Paraguay, que en realidad correspondían al 2018. Claro. Y ya entonces decían que nuestros estudiantes secundarios, los del primero, segundo y tercero de la media, en matemáticas, en comunicación castellana y guaraní, estaban por debajo del mínimo esperado. 550 puntos más o menos era el mínimo esperado, y ellos hicieron un rendimiento entre 497, 480, 470 puntos más o menos. O sea, estaban por debajo del mínimo esperado. ¿Sabes qué significa eso, Omar?
significa que nuestros estudiantes secundarios en matemáticas saben hacer operaciones matemáticas básicas y punto. Y en comunicación saben hacer interpretaciones literales de lo que leen y punto. Entonces, ¿te imaginas la gravedad de estos indicadores y de estos datos con respecto a la performance de nuestros secundarios? Porque por supuesto que cuando luego son sometidos a pruebas de nivelación o pruebas de acceso a la universidad, tienen un bajo rendimiento, o sea, salen mal parados, ¿verdad? Salen con notas muy malas. Entonces, es muy posible que, como empezábamos a hablar del tema de Itaipú, hoy esos exámenes que hicieron sean reflejo y casi exacto de aquellos problemas que ya se identificaron en el 2018 y que ahora se agravan con la pandemia. Ahora, Nos agravaron, ¿verdad? Sí, es una situación que afecta a todos, podríamos decir, Jorge, en el sentido de que esto no es solo culpa del docente, no es solo culpa del estudiante, no es solo culpa del sistema. La idea no es repartir culpas, sino tal vez empezar a buscar soluciones para cambiar esta situación a futuro. No, la idea no es repartir culpas, pero sí saber dónde tenemos que poner hoy día énfasis. O sea, qué políticas en materia de educación también deben ser atendidas. Sí. Como yo decía, el Estado paraguayo, porque nuestros indicadores de analfabetismo, de acceso a la escuela eran bajísimos antes, se ha esforzado en los últimos años y ha obtenido resultados importantes en garantizar que los niños y las niñas entren a una escuela, vayan a la escuela, ¿sí? Accedan a una educación escolar básica y gratuita. En eso hay muchos recursos puestos. Sí. Sin embargo, creo que tenemos que seguir avanzando. Y entre la educación media, donde también hay que aplicar una reforma interesante, y la educación superior, hay un abismo. Hay un abismo. Y ahí todavía no ha llegado la reforma, y ahí todavía no han llegado recursos, y ahí todavía estamos con muchas debilidades, ¿verdad? Sí. También, Omar, se nota mucho la diferencia entre los secundarios de escuelas oficiales y los secundarios de escuelas privadas. ¿Sí? Y esas becas de Itaipú también nos muestran que muchos de la mayoría de los estudiantes que se presentaron en los exámenes provienen o provenían de instituciones oficiales. Porque, bueno, para empezar, son los que menos recursos tienen generalmente, ¿verdad? Y la mayoría apostó a carreras caras, como medicina. Sin embargo, los de sectores privados tienen más recursos, ¿sí? Y ya están hoy dentro en la universidad en carreras caras como medicina. Entonces, todos esos indicadores son muy interesantes con lo que nos ofrece hoy las becas, los exámenes, las pruebas de acceso a las becas, ¿verdad? Es un indicador nacional muy interesante para saber qué hicimos y qué no hicimos en la formación de nuestros secundarios. Sí. Jorge, en un proceso hipotético, si de vos dependiese empezar a cambiar algo con tu conocimiento, con tu capacidad, con tu experiencia, también como docente universitario, ¿dónde se podría comenzar a cambiar algo? ¿O desde dónde? Bueno, sí, me parece muy interesante la pregunta, Omar. Necesitamos reformar el plan curricular de la media. Evidentemente el plan que hoy tienen no satisface las expectativas de ellos mismos, de nuestros secundarios, o sea, de nuestros jóvenes que terminan la media, pero tampoco de la sociedad ni del mercado en el que se van a insertar. Mercado laboral, mercado económico. Entonces ahí necesitamos hacer ajustes importantes. Otro ajuste, hay que conectar, o sea, ese ajuste tiene que ir relacionado con una mayor conexión con el sistema de educación superior. Y atención, Omar, después de terminar la secundaria o la educación media, el camino siguiente no necesariamente es la universidad. Lo que pasa es que la universidad hoy ha venido a cubrir otro espacio casi vacío o poco desarrollado, que es el de la formación técnica profesional. Entonces nuestros secundarios podrían ir a una formación intermedia o técnica
y no necesariamente hacer ese salto e ir a la universidad. Es más caro hoy ir a la universidad y podría ser menos caro, digamos, para el joven, en cuanto a su inversión social y económica, acceder a otros espacios dentro de la educación superior, como puede ser una muy buena formación profesional técnica en Paraguay, que está muy poco desarrollada. Ahí también hay que hacer un ajuste. Y yo agregaría también como comunicador, Omar, un tercer ajuste. Sí. Necesitamos que los jóvenes de secundaria tengan mayor y más información sobre la composición compleja, por cierto, hoy de nuestro sistema de educación superior en Paraguay. Una investigación propia ha comprobado que ni sus profesores, ni sus tutores y orientadores conocen y tienen toda la información de la complejidad de nuestro sistema de educación superior en Paraguay, ¿verdad? Muchos piensan que al terminar el colegio, el camino siguiente es la universidad. Automáticamente, y puede ser, sí. Y claro, y es lógico para ellos porque existen hoy 54 ofertas institucionales en Paraguay. Entonces es lógico que ese sea el camino. Pero sin embargo, hay otras salidas, hay otros espacios que deben ser desarrollados. Entonces necesitamos un sistema integrado de orientación e información dirigido a esos jóvenes secundarios y sus maestros para que la decisión de ellos también sea más pertinente con la realidad que viven. Porque imagínate, esos chicos que hoy están pidiendo una beca de Itaipú para hacer medicina, probablemente algunos provengan de sectores muy carenciados, que por eso ya están pidiendo una beca. Pero sostenerse en una carrera de medicina no es suficiente con una beca. Entonces no se corresponde con la realidad en la que están. Podrían acceder a otras carreras que sí se puedan corresponder con su realidad, pero también con la realidad de su región y de su departamento. Estos datos que hoy nos dan estas pruebas para acceder a las becas de Itaipú son tan interesantes que realmente nos ofrecen información muy precisa de cómo hoy está nuestro sistema en la educación media y la calidad de nuestra educación sobre todo. El tema da para mucho, Jorge, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por el análisis. Sin duda, muchas gracias a vos, Omar. Un abrazo. Hasta la próxima, Jorge García Riart, doctor en Educación Superior, conversando con nosotros. Esta semana, en los especiales de Pro Noticias, analizamos la situación del rendimiento académico de los estudiantes que postularon a becas de grado de Itaipú Becal. ¿Cuál fue el nivel de los postulantes en comparación a años anteriores? ¿Cuáles son los problemas recurrentes del sistema educativo que repercuten en la formación de profesionales? Especiales de Pro Noticias, este sábado a las 21 por Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Como lo hacemos semanalmente, ustedes tuvieron en pantalla las opiniones de todos los sectores, el análisis para hacer evaluaciones posteriores, en este caso, del proceso de educación de nuestros jóvenes en el nivel medio y el rendimiento que tienen que tener a la hora de postular y poder acceder a una beca. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.